Nuestra sesión tiene objetivos y estos son comprender los fundamentos teóricos de la psicoeducación en neuropsicología clínica. Asimismo, vamos a identificar algunos de los modelos psicoeducativos principales que pueden aplicarse a trastornos neuro. Por supuesto, siempre basándonos en la evidencia científica que va siempre a ser el respaldo de nuestro uso y asimismo vamos a diferenciar algunas estrategias que se aplican a pacientes, a familiares, a cuidadores formales y en general a la comunidad. Conviene entonces preguntarnos qué es la psicoeducación. En un contexto de neuropsicología clínica, la psicoeducación podemos definirla como un proceso estructurado, ¿no? De transmitir información relevante en condiciones de problemas neuropsicológicos, ¿no? Y se enfoca pues en fortalecer que el cuidador y también el paciente los comprenda, que pueda gestionar adecuadamente sus emociones para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Desde una perspectiva de la neuropsicología, esa estrategia tiene fundamentos, ¿no? Se fundamenta primero en el modelo biopsicosocial, ¿verdad? Porque integramos variables físicas, ¿no? El daño cerebral, los procesos cognitivos, que son eminentemente psicológicos, y los procesos sociales, ¿no? Redes de apoyo, contexto cultural. Asimismo, buscaremos articular este conocimiento con programas de rehabilitación, procesos de rehabilitación. Es decir, la psicoeducación será un eje transversal a todos los procesos de rehabilitación cognitiva, facilitando el cambio del comportamiento. Vamos a imaginar el caso, ¿no? De una paciente, la paciente se llama Olga, una mujer de 68 años que tiene un primer diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y su hija, la cuidadora principal, que se llama Andrea, que es una mujer con una alta sobrecarga emocional, que no comprende muy bien el trastorno y que rechaza, pues, ¿no? A tanto médico, tanto psicólogo sobre ella, ¿no? No le gusta la intervención multidisciplinaria, quisiera que todo se maneje con mucha privacidad, discreción, ¿verdad? Y que no se metan mucho las personas. Ahí podríamos muy bien nosotros plantearnos una intervención psicoeducativa que busque, entre otras cosas, ¿no? Promover la comprensión de Andrea respecto a cómo el Alzheimer es una enfermedad evolutiva, ¿no? Podríamos incidir en explicar las fases del deterioro e identificar algunos signos tempranos, pues, de progresión, por ejemplo, ¿no? Fallos en la memoria o dificultades para hacer tareas complejas, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, nuestra intervención debe ir destinada a validar emocionalmente la experiencia de Andrea, ¿no? Y que no se resista tanto al tratamiento. Ahí necesitamos trabajar un poco lo que se llama el reencuadre, ¿no? Podríamos ayudar también a disminuir el estrés, en este caso, ¿no? De la cuidadora, porque no ayuda a una buena gestión de la enfermedad de Olga. Bien, volviendo entonces a nuestros fundamentos, necesitamos saber que la efectividad de todo programa psicoeducativo se apoya en tres pilares neuropsicológicos fundamentales que hemos visto a lo largo de esta maestría y que explican cómo nuestro cerebro puede recibir, puede procesar, puede integrar los aprendizajes significativos, ¿no? Incluso en estos contextos que son parte de nuestro curso, ¿no? Contextos clínicos de alteración funcional. El primer pilar, todos lo conocemos, la neuroplasticidad, esta capacidad casi mágica, ¿no? De nuestro sistema nervioso para modificar su estructura y su funcionamiento por la experiencia, por las repeticiones, por el aprendizaje, pero también por el daño cerebral, ¿no? En un sentido inverso más bien. Y eso es importante porque nos va a permitir diseñar intervenciones que refuercen algunos circuitos funcionales residuales, ¿no? Que no se estaban usando hasta que lo necesitamos usar, ¿no? Y justificando así, pues, el entrenamiento en algunas tareas. Esto se aplica, por ejemplo, en pacientes que tienen ACV, ¿no? Con afasia leve. Se repiten continuamente frases, nombres, ¿no? Para activar las vías lingüísticas alternativas y mejorar, ¿no? La recuperación del lenguaje.
Se aplica también modelos de lateralización cerebral y las funciones ejecutivas, ¿no? Que tienen un componente importante porque fomentar las funciones como la planificación, la inhibición, la monitorización y la flexibilidad cognitiva tienen un rol, ¿no? Van a facilitar la comprensión de las pautas, van a fomentar el autocontrol emocional, ¿verdad? Y que podamos incorporar nuevas estrategias. También trabajaremos con memoria, memoria procedimental, memoria emocional, entre otros. Dentro de los modelos psicoeducativos en neuropsicología clínica podemos encontrar el modelo de Fallon, que tiene como característica que es un enfoque colaborativo, que es un enfoque bastante estructurado, ¿sí? Y que está orientado pues a familias que tienen pacientes con enfermedades mentales crónicas, ¿no? Se basa en sistemas de comunicación abierta, de resolución de problemas, ¿no? Útil en la esquizofrenia, por ejemplo, útil en personas con un trastorno bipolar, por ejemplo. También el modelo integrativo psicoeducativo, el MIP, que trae y trabaja con elementos emocionales, conductuales y cognitivos también, ¿no? Se basa mucho en la terapia cognitivo-conductual y se aplica pues a pacientes que tienen TDAH, por ejemplo, u otros trastornos del estado del ánimo o trastornos de ansiedad. Y finalmente los enfoques transdiagnósticos como la TCC o la ACT, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso, integra principios de mindfulness, de terapia contextual, buscando, como sabemos, pues la aceptación del sufrimiento inevitable y guiar acciones que se puedan alinear con los valores neuropersonales, ¿no? Esto es importante en neuropsicología porque es muy relevante y es muy útil para el trabajo en ese tipo de condiciones, ¿no? Se puede trabajar también la educación emocional en estos pacientes. Tenemos evidencia sobre la eficacia de esos tratamientos, ¿no? La evidencia empírica respalda la eficacia de la psicoeducación. Hay estudios, por ejemplo, como el de Brodati y Arasaratam, que nos dicen que esos estudios, los estudios nos dicen que los programas de psicoeducación ayudan con la reducción de la ansiedad, con el manejo de la depresión, del estrés percibido, ¿no? Y a la par fomentan las estrategias de afrontamiento activo, ¿no? Además, al cuidador le va a ayudar mucho a manejar las conductas problemáticas de los diversos pacientes. Asimismo, los programas de psicoeducación, según lo que investigó Martínez, por ejemplo, nos permiten comprender mejor el diagnóstico y prevenir el síndrome de burnout en pacientes y también en cuidadores. Otros programas que se pueden haber desarrollado, que son parte de las revisiones sistemáticas, nos permiten mejorar la adaptación al rol de cuidador y fomentar en él unos avances, ¿no? En sus cualidades, en sus capacidades para el manejo. Ahora, aspecto importante, muy importante diría yo, es la capacidad de adaptar nuestra psicoeducación a diversos públicos. Entonces, la eficacia no va a ser solamente dependiente del contenido, sino también de qué tan sencillo sea adaptarlo a la realidad de cada destinatario, ¿no? Hay que asegurarse que los conceptos sean retenibles, que la persona los pueda mantener, que sean funcionales. Entonces, utilizaremos diversas estrategias, de repente lenguajes coloquiales, pictogramas, segmentar la información, adaptarlo según la diversidad sociocultural, sobre las creencias o de acuerdo a los niveles alfabéticos, de alfabetización, quiero decir, de las personas, ¿no? Además hay que ajustarlo a los ritmos, ¿no? De la neurodiversidad. Si hay pacientes que tienen TDAH, afasia o deterioro cognitivo leve, pues tendremos que adaptar. Nuestros programas son aplicables y deberían ser aplicados, pero siempre en un enfoque sistemático, ¿no? Sensible al perfil de la persona y de su cuidador. Entonces, primero haremos una evaluación del perfil cognitivo y del perfil emocional del paciente, ¿no?
buscando identificar sus fortalezas, sus limitaciones, para ver cómo debemos estructurarlo. Luego hay que segmentar los contenidos según las funciones que están preservadas, ¿no? Si hay deterioro de memoria leve o si hay déficit de atención, entonces segmentaremos un poco las tareas y las estrategias que vamos a utilizar para ello. Luego tenemos las técnicas activas de aplicación, que ya son parte de la entrega, ¿no? El role-playing, el storytelling o las fichas funcionales, que luego de aplicarse necesitan una retroalimentación, ¿no? Evaluar el impacto, ajustar contenidos y poder sostener pues, el ritmo de aprendizaje. Bien, entonces hemos visto hasta esta parte que los programas que podemos trabajar deben pues mostrarnos evidencias del uso, debemos trabajarlo de manera muy técnica, pero sobre todo darnos cuenta que la psicoeducación es más que una técnica, es una práctica ética que reconoce al paciente y a su entorno como agentes activos del proceso terapéutico. Si vas a implementar psicoeducación, necesitas una sensibilidad clínica, necesitas rigor metodológico y, por supuesto, un compromiso con la equidad. Así que yo te pregunto, ¿cómo diseñarías tú un módulo psicoeducativo adaptado, ¿no?, a tu contexto clínico, que abarque tratamiento al paciente y a los cuidadores? Les agradezco mucho por haber visto este video y nos estamos encontrando en la sesión de clase. Muchas gracias. Hasta pronto.